Muy buenos días. Vamos a dar, muy buenos días. Vamos a dar inicio a este panel. Margarita, adelante, por favor. Sí. Antes de iniciar, quisiéramos solicitar a los asistentes que mantengan sus micrófonos apagados, por favor, para que el evento programado se pueda desarrollar sin contratiempos. Buenos días. Vamos a continuar con los trabajos del evento virtual Riturdes 2020. Para ello, continuamos con el panel La educación superior en turismo ante la nueva normalidad, el cual será moderado por la doctora Mónica Velarde Valdés, de quien me permitiré leer una breve semblanza curricular. La doctora Mónica es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Regional Mazatlán. Realizó estudios profesionales de maestría en administración en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y doctorado en estudios organizacionales en la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene especialidad en turismo sostenible por la Universidad de León en España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2007. Actualmente es nivel 1 y cuenta con perfil deseable desde el año 2005. Es presidenta y fundadora de la Red Internacional de Investigadores en Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad, RITURDES, desde el 2014 a la fecha. Es líder del cuerpo académico Consolidación Paradigmas Turísticos. Actualmente también es presidenta de la Academia Mexicana de Investigación Turística, AMIT, del 2018 al 2021. Participó como tesorera en los años 2015-2018 y como vocal del 2012 al 2015. En el ámbito académico se ha desempeñado como jefa de Departamento de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Occidente del año 2003 al 2006, coordinadora de maestría en Ciencias en Desarrollo Estratégico del Turismo del 2011 al 2013 y coordinadora del doctorado en Gestión de Turismo inscrita en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT del 2012 al 2017, del cual fue líder del proyecto para su puesta en marcha y postulación en el PNPC. Ha publicado en autoría y coautoría 10 libros, 30 capítulos de libro y 21 artículos en revistas indizadas nacionales e internacionales que atienden sus líneas de investigación, que son turismo sustentable y gestión turística. De igual forma, ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales en países como España, India, Kenia, Colombia, Brasil, Polonia, Cuba y Costa Rica, entre otros. Ha sido evaluadora de CONACYT, PRODED y de diversas instituciones de impacto nacional e internacional. Damos inicio a este panel. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Margarita. Vamos a dar inicio a este panel. Bienvenidos. Me da mucho gusto que se encuentren el día de hoy con nosotros. Buenos días tengan todos ustedes. Saludo con afecto especial a los panelistas, a los miembros de la Red Internacional de Investigadores en Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad, RITURDES, a investigadores, académicos, estudiantes y a todos los del sector turístico en general que nos acompañan el día de hoy. Me siento muy contenta que hayan atendido la invitación para el día de hoy a este panel que hemos denominado La educación superior en turismo ante esta nueva normalidad. Voy a platicarles primero la dinámica del panel. La idea del panel se divide en 4 partes. En un primer momento voy a exponer el planteamiento y las preguntas que haré a los panelistas. En un segundo momento se harán 2 rondas de preguntas para los panelistas y en el último momento, cuarto momento de este panel, vamos a tener interacción con el público y les vamos a pedir que respondan nuestros panelistas algunas preguntas de ustedes que pueden ser en vivo o pueden ser por medio del chat, así es que les encargamos si quieren ir escribiendo preguntas en el chat, nada más nos indiquen para quién es en caso de que vaya dirigida para alguien en especial. Debido a las actuales condiciones recesivas provocadas por la pandemia, se considera necesario reflexionar ante la educación superior en turismo ante esta nueva normalidad. El mundo enfrenta grandes retos educativos derivados de esta pandemia. De ahí la importancia de abrir este espacio de diálogo con especialistas en el campo de la educación superior en turismo. Me honra que nos acompañen reconocidos investigadores de México y un investigador de España dentro de este escenario virtual. Considero que es una experiencia o que será un motivo, una oportunidad de lujo para dialogar sobre esa nueva normalidad en la educación superior.
Hemos visto cambios altamente significativos en los últimos meses y esos especialistas pues analizaremos esos cambios, esas tendencias en este tema. Nos encontramos ante un gran reto. Las universidades históricamente se han caracterizado precisamente por su presencialidad. Contábamos desde hace ya varios años con la tecnología que permitiera la modalidad virtual como este tipo de eventos. Sin embargo, este sector se resistía enormemente ante estos cambios. Sin embargo, pues al igual que otros muchos sectores, este momento ha sido de tomar decisiones y creo que la virtualidad en la educación superior, al igual que en otros muchos sectores, se hizo una realidad. Entonces se tienen grandes retos. Esto es algo que nunca imaginamos en un corto tiempo. Eh, Tenemos una comunidad educativa que tendrá que transformarse. Por un lado, profesores que requerirán adaptarse ante estos retos tecnológicos y muchas cosas más, no solamente la tecnología, pero también requerimos un nuevo perfil de estudiantes ante este nuevo proceso de aprendizaje. Pero lo más importante es que se requiere que estos modelos aseguren la calidad de los programas educativos, tal vez a través de las necesidades de políticas públicas, entre otras muchas más cuestiones que habrá que considerarse. Por otro lado, ante esta nueva normalidad, las instituciones de educación superior seguirán con modelos, me pregunto, ¿seguirán con modelos tradicionales o trabajarán en esquemas híbridos? A partir del aprendizaje que hemos vivido en los últimos meses, que creo que a fin de cuentas hemos podido salir adelante en este sector. Lo más importante es que esta nueva tendencia requiere la integralidad de las diferentes partes involucradas, una participación activa y comprometida, por un lado, de gobierno, las instituciones, pero también de la sociedad que involucra los estudiantes, familias, etcétera. Bueno, a partir de esta situación actual, nos preguntamos muchas cosas. Por ejemplo, ¿se requerirán competencias específicas para el trabajo profesional del especialista en turismo? ¿Cuál es la tendencia que se tiene en este sentido? Y bueno, para profundizar esos temas y muchos más en énfasis con programas educativos en turismo, estaremos platicando esta mañana de México y esta tarde en España con este panel. Nos acompaña de España el doctor Manuel Figuerola Palomo. Ahorita me voy a permitir leer un breve resumen curricular. De México, el maestro Rafael Gutiérrez Niebla, la maestra María del Carmen Morfín Herrera y el doctor Salvador Gómez Nieves. Permítanme. El doctor Manuel Figuerola Palomo, él es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, con calificación sobresaliente cum laude. Es medalla al mérito turístico concedida por el Gobierno de España y de numerosas medallas de reconocimiento de países e instituciones académicas. Es Premio Nacional a la Concordia 2008 concedido por la Federación Empresarial Española de Hostelería. Del 79 al 85, es profesor de econometría en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid. Del 69 al 88, profesor de cursos de desarrollo turístico organizados por la OEA. Del 70 al 86, ha sido profesor titular de Economía Turística y Economía de la Empresa en la Escuela Oficial de Turismo. Posteriormente, director general de dicha institución desde el año 96 al 2001, reconvirtiéndola en un centro universitario. Realizó para la OMT de asistencia técnica de misiones de apoyo a numerosos países, entre ellos Brasil, Colombia, Cuba, Jamaica, Uruguay y Venezuela. Del 89 al 2011 es profesor de Teoría Económica en el Máster Internacional de Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Dirigió en 2001 hasta el 2018 el programa de doctorado en turismo de la Universidad Antonio de Nebrija de España, primer doctorado en turismo en lengua española, acreditado por la Organización Mundial de Turismo. El maestro Rafael Gutiérrez Niebla es egresado de la licenciatura en turismo de la Universidad Hispano-Mexicana, de la licenciatura en filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en gestión para el desarrollo por la Universidad Autónoma de Chiapas,
Por 8 años dirigió la licenciatura en Administración de Hotelería de la Universidad Iberoamericana. Del 99 al 2002 fue presidente a nivel continental de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo y fundó y presidió el capítulo México de la misma confederación por 10 años hasta 2005. Ha dictado más de 200 conferencias tanto en la República Mexicana como en 16 países de América y Europa. Ha impartido más de 200 talleres y cursos en distintos temas de calidad en el servicio, turismo, gastronomía, información diagnóstica y de varios temas de educación superior. Ha organizado y o participado en la logística de más de 180 congresos y eventos en México y en el extranjero. Ha sido también profesor invitado de instituciones de educación turística como Argentina, Cuba y Perú. Es miembro fundador y fue presidente del Consejo Técnico del Examen Nacional de Egreso de Licenciatura del Ceneval y ha sido galardonado por la Medalla Panamericana al Mérito Turístico, con el Premio Nacional de Educación Turística de Amestur en 2007 y reconocido por apoyar la sostenibilidad en turismo por ISTUR de España en 2015. Actualmente es presidente de Uxmal Alliance, se conformó en 2014 con la participación de Acreditación Chile, DBA Andalucía de España, DAIS en la sede de Australia, de manera que 4 continentes están representados en esta alianza con potencial de integrarse otros más. La maestra María del Carmen Milagros Morfín Herrera es turismóloga de profesión, corazón y pasión, que tiene por objetivo en la vida crecer en sabiduría como ser humano, sencillo, alegre, entusiasta y compartirlo con los que la rodean. Ella es maestra en ciencias con especialidad en administración de hoteles, restaurantes e instituciones por el Texas Technology University. Es MBA con especialidad en Administración Internacional por la Universidad de las Américas, licenciada en Administración Turística por la Universidad Cuauhtémoc en Puebla. Actualmente es directora académica del Departamento de Turismo de la Escuela de Negocios y Economía de la Universidad de las Américas, teniendo como a su cargo las licenciaturas en Artes Culinarias y Administración de Hoteles y Restaurantes. Es reconocida por sus aportaciones en el rubro turístico. Cuenta con múltiples libros de texto sobre temáticas de transportación turística, hotelería, gastronomía, así como administración de restaurantes y hoteles. Es presidenta de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería y Turismo, consejera a nivel nacional del Consejo Consultivo del Instituto de Competitividad de Sectur, de ICTUR Sectur. Participa en comités o consejos técnicos editoriales como árbitro evaluadora de artículos de investigación en revistas latinoamericanas. Es miembro del Consejo Nacional para la Educación, para la Calidad de la Educación Turística, CONAED, donde participa con el puesto de presidenta del Comité de Vigilancia desde 2003. En 2015 fue elegida Mujer en el Turismo por la Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en Turismo y Gastronomía, AMESTUR. En 2012 recibió el Premio Nacional de Educación Turística de AMESTUR. En 2007 obtuvo la distinción de Mujer que destaca en Turismo por la Secretaría de Turismo del Estado de Puebla y en 2001 fue reconocida por su labor en pro del turismo mexicano por la Asociación Nacional de Hoteles y Moteles. Y por último, el doctor Salvador Gómez Nieves, que es miembro de esta red. Él es licenciado en Turismo, licenciado en Economía y especialidad en Planeación de la Educación Superior por la Universidad de Guadalajara. Tiene maestría en Ciencias con especialidad en Planeación Turística por el Instituto Politécnico Nacional, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, programa de posgrado inscrito en el IPC de CONACYT. Es profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, CUSEA, de la Universidad de Guadalajara, con una antigüedad en la institución de 40 años. Ha ocupado los siguientes puestos universitarios: secretario de la entonces Facultad de Turismo, jefe del Centro de Investigación Turística, jefe del Departamento de Turismo, Recreación y Servicio y coordinador de la licenciatura en Turismo del CUSEA. Actualmente es jefe del Departamento de Turismo y Recreación y Servicios del mismo CUSEA. Desde 2004 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En 2016 fue distinguido con el nivel 2
Una de sus líneas de investigación es la educación superior e investigación turística. Ha coordinado diversas investigaciones de carácter aplicado. Además, ha publicado numerosos libros y artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales. Es autor de diversos libros, entre los que destacan relacionados con la educación superior, la investigación, la formación de investigadores en turismo. Pertenece a diversas sociedades como la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la Red de Investigadores en Centros de Investigación en Turismo, la Academia Jalisciense de Ciencias, la Academia Mexicana de Investigación Turística y, por supuesto, de la Red Internacional de Investigadores en Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad. Pues creo que ha sido un muy breve resumen curricular, en realidad un gran esfuerzo para resumir el trabajo que han hecho nuestros expositores en todo su trayectoria académica de investigación en toda su vida. Y bueno, tomando en cuenta las reflexiones que les platicaba hace un momento, quisiera iniciar con esta primera ronda de preguntas para dar inicio a las reflexiones en los siguientes cuestionamientos. La primera dice, ¿cuál es la realidad de la educación superior en turismo a partir del cierre de las universidades? ¿Cuáles son las tendencias de la educación superior en turismo? ¿Y cuáles son las competencias más demandadas por el mercado de trabajo profesional y la sociedad en turismo? Con base en ellas, les voy a pedir si pudieran exponer en el orden en que los presenté. Entonces le pediría al doctor Figuerola si pudiéramos empezar con él. Buenos días a todos. ¿Escuchan bien? Quiero, en primer lugar, agradecer sinceramente a la Universidad Autónoma de Occidente y a Mónica Valdés la oportunidad que me brinda de estar de nuevo en México, aunque sea virtualmente, después de haber visitado el país del orden de 50 veces y conocer 30 de sus 32 estados federativos, pues lógicamente me siento muy feliz. Por tanto, muchas gracias a la Universidad Autónoma, al Estado, a la ciudad en este momento, Mazatlán o Sinaloa o cualquiera, pero es el Estado. Y en segundo lugar, quería recordar con esta intervención mía mis esfuerzos a lo largo de más de 50 años de integrar el turismo en la universidad. Ahora es un momento muy importante. Nos está ocurriendo una catástrofe. La pandemia es muy grave. Por tanto, algo hay que hacer ante una situación en donde el sector en general en cualquier parte del mundo se está derruyendo por la inercia de una enorme catástrofe. Por tanto, muchas gracias a todos ustedes y voy a hablar en primer lugar, voy a dar respuesta a la primera pregunta que nos ha formulado nuestra querida colega Mónica. Sobre cuál es la realidad de la educación superior en turismo a partir del cierre de las universidades, yo diría que falta y hay debilidad de un análisis integral multisectorial, mayor estudio técnico. Es evidente que en el caso que vivimos en España el 14 de marzo fue cuando se declaró la primera restricción y confinación de todos los españoles. En pocas horas yo pienso que se produjo un verdadero proceso revolucionario de adaptación de las universidades al modo nuevo que había que incorporar. Es decir, en horas se pasó de una educación personal a una educación que había que hacerla por teleinformación, teleeducación, pero cambiando el sentido absolutamente con una enorme rapidez. Entiendo que hay un abandono del estudio conceptual y en este momento, ante esta nueva situación, hace falta el análisis al detalle de todos los conceptos, de nuevo, hacer un análisis de todos los sectores,
estamos en va a haber un cambio absoluto, está habiendo un cambio absoluto. Los datos que yo estoy proyectando de la información de los últimos 6 meses hacen que los perfiles de los viajeros, las motivaciones, los objetivos están cambiando. Por tanto, lo primero, ante la realidad es que falta un análisis integral multisectorial más profundo, porque la situación lo exige. Hay una reducida especialización en temas específicos. Habrá que entrar en mayor profundidad en cualquiera de los temas, tanto del ocio, de la demanda, de la oferta. Hace falta un estudio mucho relativamente más detallado. Hay una insuficiente tecnificación y digitalización del estudio. A partir de ahora, se tendrá que digitalizar mucho más la información, utilizar herramientas de comunicación y de valoración mucho más concretas. Y por último, yo diría, en esta primera pregunta a la realidad, hay que aumentar el esfuerzo en innovación. No vale lo que se ha enseñado, cómo se ha enseñado, qué herramientas se ha utilizado. Ahora hace falta un esfuerzo con un sentido de la innovación y de la praxis por encima de todo. Eso en cuanto a la realidad de la educación superior en turismo a partir del cierre de las universidades. Las universidades están dando una contestación actualizada, correcta, completa, y de todos modos tendremos que hacer un esfuerzo muy importante a través de la telemática, a través de la información virtual, para sustituir la figura del profesor, la figura de la persona. Es necesario conseguir una comunicación donde se pierda un poco, digamos, la ventaja, el beneficio de tener a la persona delante, porque yo digo a mis alumnos, a veces un profesor se expresa mejor con los dedos de la mano que con la palabra. Y entonces hace falta una presencia de alguna forma, porque si no se pierde sentido, se pierde realismo, se pierde carácter. Respecto a la segunda pregunta, ¿cuáles son las tendencias exigibles en la futura educación superior en turismo? La primera es mayor educación experimental y práctica. Ustedes escucharán y me dirán, bueno, este hombre lo único que está pidiendo hacer cosas. Para eso estamos aquí. Para hablar de que hace falta una educación experimental, mucho más experimental que la que hemos tenido hasta ahora. Ha habido mucha teoría, ahora hace falta más experimentos, más praxis, aumenta una formación teórica, es otro aspecto, porque nunca podemos abandonar el sentido científico y filosófico. Asimismo, las tendencias exigibles de la futura educación sobre el turismo, yo destacaría también la interpretación genérica de aspectos singulares y complejos. Ahora, el no tener la posibilidad de la presencia, de la comunicación con el profesor-alumno, pues evidentemente exige un análisis, un aspecto singular más complejo, más detallado, más cuidadoso, más al día de lo que hasta estos momentos se hacía. Y también, por otra parte, hace falta mayor contraste en el desarrollo de las hipótesis. Hemos vivido una enseñanza donde huíamos de las hipótesis, de las teorías, íbamos al realismo. Ahora hace falta más desarrollar hipótesis y estas hipótesis poderlas contrastar a través de las herramientas que nos puede dar la virtualidad. Pero estos son elementos fundamentales que van a dibujar, a entronizar las tendencias que se exigen para el futuro. También, y entramos en mi terreno, que es la fundamentación estadística. Ahora va a ser más complejo el análisis estadístico, porque es difícil entender muchas veces la fundamentación estadística de cualquier hipótesis o de cualquier tesis o de cualquier planteamiento teórico. Pero es necesario, evidentemente, un mayor contraste en el desarrollo de las hipótesis. Y falta
en esa tendencia falta, entiendo yo, quizá esté sesgado por mis sentimientos estadísticos, falta fundamentación estadística. Ahora, aprovechemos la nueva situación que se produce por efecto de la pandemia. ¿Para qué? Para intentar acercarnos más a un mejor conocimiento estadístico, porque sin esa estadística no vamos a poder interpretar mejor la situación nueva. Por último, la reducción de presupuesto de investigadores. Hay muchos planteamientos. Yo, a lo largo de mi experiencia durante 17 años dirigiendo el doctorado en turismo OMT en Nebrija, pues vi que los investigadores les falta, en términos de presupuesto, no hablo del presupuesto económico, presuponer hechos y tesis. Y esto es lo que a partir de ahora habrá que hacer, más tesis, más hipótesis, que habrá que ser mejor demostrado. Esta era la primera parte que se nos pedía, ¿no es así? Muy bien, muchísimas gracias, doctor Figuerola. Vamos a pasar a los comentarios del maestro Rafael Gutiérrez Niebla, por favor. Hola, buenos días a todos. Pues efectivamente estamos en una situación inédita. Nadie se la esperaba, ninguno en todo el mundo. Sin embargo, bueno, pues es producto de lo que hemos permitido o de lo que hemos hecho. De alguna manera la educación turística ha sufrido un revés muy fuerte, y cuando digo turística me refiero también a la gastronómica, a la hospitalidad, en fin, ¿no? Hay muchísimas, 142 nombres de títulos en el país, etcétera, ¿no? Pero para ponernos en contexto, quiero decirles que en el CONAED desde el año 2004, que estamos realizando la evaluación con fines de acreditación, pues ya con más de 300 carreras evaluadas, hemos desarrollado desde el principio, ya que lo mencionaba Manuel, pues todo un análisis estadístico de muchísimas variables que tenemos en la educación en general y de la turística en particular, y dentro de ellas nada más para darles algunos datos. Por ejemplo, en cuanto a investigación, al principio, en el año 2004, solamente el 40% de las carreras contaban con algún investigador y realizaban investigación formal. Hoy en día ya es el 75%, incluyendo a las particulares. Esto ha sido muy importante porque a final de cuentas, pues en el año 2006, por ejemplo, solo teníamos menos de un profesor de tiempo completo por carrera. Hoy en día son 9 en promedio. Esto ya permite que esta investigación se realice dentro de las 4 funciones sustantivas. Sin embargo, ahora lo que tenemos que ver es el impacto de estas investigaciones, porque en la mayoría de los casos, y hablando de la experiencia de pues ya casi 30 años con relación a la educación turística, pues veo que en muchas ocasiones está desvinculada la investigación del quehacer académico de cada carrera o de su perfil de egreso. Es cierto que la investigación va muchísimo más allá, muchas tienen maestrías, algunas tienen, muy pocas tienen doctorado, y de alguna manera pues esto impacta a la producción de material didáctico, que yo creo que eso va a ser una de las de los buenos impactos que vamos a tener, porque solo el 69% de las carreras contaban con material didáctico. Estoy hablando de un análisis estadístico acumulado desde el 2004 hasta el 2020 en febrero, y solamente el 69% de los maestros o de las carreras habían desarrollado algún tipo de material didáctico o recursos para el aprendizaje, y relacionado con la investigación que realizan, pues solamente el 30%. Entonces, yo creo que ante la pandemia y la cuestión esta de tener que hacer todo de manera virtual, los maestros se han visto en la necesidad imperiosa de desarrollar material didáctico. Entonces, yo esperaría que esto sea un buen impacto, digámoslo así, en términos de la pandemia para la educación turística. Por otro lado, es cierto que las universidades han tomado, pues ahora sí que sobre la marcha, una serie de acciones y estrategias. Por ejemplo, ahorita en este semestre que está iniciando, para la mayoría son semestrales, pero también hay cuatrimestrales, ya tienen una programación y están priorizando la parte teórica para que sea presencial o semipresencial en este semestre,
y están esperando a que el próximo año ya se pueda retomar la formación práctica. La formación práctica en CONAED se pide que sea de 2,000 horas en 4 modalidades, no todas son profesionalizantes, es el uso de talleres y laboratorios, las visitas a planta turística o con valor patrimonial con un docente, el ir a investigar para hacer trabajos y presentar en las distintas asignaturas, todo eso hace 2,000 horas que en términos ya globales, pues suman alrededor de un año de experiencia práctica, no digo experiencia profesional. Esta es la más fuerte cuestión que se ha visto afectada por la pandemia, porque pues hay quien me dice, es que siempre estás refiriéndote al área de ciencias de la salud como un referente para ver cómo hacen la formación práctica. Efectivamente, nada más que ellos tienen, hoy en día todo está abierto en términos de salud, se han abierto más hospitales, etcétera, algunos no son COVID, y entonces ahí es donde van los chavos del área de ciencias de la salud a hacer sus prácticas hoy en día, con todos los cuidados habidos y por haber, de higienización y de sanidad, y de alguna manera esto les permite continuar con su formación práctica. En cambio, a nosotros es imposible que la llevemos a cabo porque todo está cerrado. Ni hoteles, ni restaurantes, ni parques ecoturísticos, ni desarrollos turísticos comunitarios, todos están cerrados. Entonces, ¿a dónde van a practicar estos jóvenes que son alrededor de 200,000 los que están estudiando alguna carrera relacionada con las nuestras? Entonces, ese es uno de los impactos negativos. El positivo ya les mencionaba yo, que es la producción de material didáctico. Hay algo que no me canso de repetir porque en muchas ocasiones ese material didáctico está registrado en la universidad, pero no tiene derechos de autor. Y entonces se comparte por todos lados como si fuera pan caliente y sin haberle dado la autoría a quien realmente la desarrolló, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los pendientes que tenemos para que todo el mundo registre si es que no se publica dentro de las universidades o por ejemplo, en CONAED. Bueno, pues ahí ya entran los derechos de autor. Es importante esto porque se supone que tendría que estar relacionado con los productos de investigación. Entonces, bueno, de alguna manera esto lo que viene a redituarnos a nosotros es que hay un cambio de paradigma y para mí lo más importante y el meollo del asunto o el problema entendido a solucionar es el modelo educativo de las instituciones. Todas hablan de competencias, todas hablan de basadas en el aprendizaje, algunas se declaran hasta constructivistas y con todo respeto yo no he conocido a una sola que sea constructivista, por lo menos en Latinoamérica, y esto pues nos viene a decir que de alguna manera en el papel somos muy bonitos, pero resulta que en la aplicación no es cierto lo que estamos diciendo como modelos educativos. En ese sentido, pues hay que repensar los modelos educativos, adecuarlos. Yo sé que es lo más difícil que puede haber después de la normativa, pero son cuestiones que nos vienen a poner un paradigma nuevo que va a acabar con la cuestión de que todo sea presencial como desde la escuela de Atenas, ¿no? En ese sentido, yo creo que lo que están haciendo las instituciones es muy importante. Ya hicimos dos foros en donde intercambiaron sus estrategias sobre esta situación y bueno, pues hay unas universidades que de alguna manera son las referentes, vamos a decirle así, por toda la organización y presencialidad. Es importante señalar, y con esto termino, que de acuerdo a las investigaciones o sondeos que se hicieron al inicio también por ahí del 14 de marzo, en que cerraron todas las universidades en México, hicieron algunos sondeos sobre cuál era la capacidad instalada de la comunidad, hablo de maestros y de alumnos, en cuanto a acceso a la tecnología. No todos en sus casas, en algunos casos tienen que salir una vez a la semana para casa de algún pariente o algún amigo, en donde les presten la computadora y puedan ir a acceder a lo que les hayan dejado para esa semana en internet, vía internet, ¿no? Pero solo el 40% de los maestros y alumnos, de acuerdo a los datos que nos dieron varias instituciones, y esto es como un promedio, digámoslo así, solo 4 de cada 10 tienen acceso a ella, y no todos desde su casa. Ahora la cuestión aquí es cuántos la pueden y la saben utilizar. Esa es otra cuestión que hay que atender. Gracias y bueno, continuemos, Mónica. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael.
Muy bien, muy interesantes reflexiones. Vamos a pasar, por favor, con los comentarios de la maestra María del Carmen Morfín. Gracias, Mónica. Agradezco a toda la organización de Riturbe la invitación, a Salvador. Me da gusto ver en pantalla a algunos amigos de diferentes partes de la República. Gracias por la invitación. Y bueno, yo me voy en otra dirección quizás, ¿no? Es una pregunta que eso de estar cerradas las universidades, a mí me pudo mucho leer en algunos meses anteriores el que ciertamente no se pudo prever adecuadamente esto que ya se veía venir. Ya se veía venir todo este entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo, y que algunas universidades, por no saber o poder responder de una manera ágil, pues al cambio se les vino enfrente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y me da tristeza de que pudieron terminar como Dios les dio a entender el primer semestre de este año, pero en verano se dedicaron a decir, ¿sí?, que necesitaban hacer esas alianzas con sus universidades o con universidades amigas, porque no iban a poder abrir ya en este segundo semestre del año. ¿Qué hicieron en verano? En muchas ocasiones fue literal ir y repartir a sus estudiantes porque se veían en la penosa necesidad de no poder abrir. Es más, algunas universidades dijeron, nos vemos hasta enero, siempre y cuando el semáforo nos los permita o la misma institución pueda reequiparse, ¿no? Entonces, ese es un punto que me llama mucho la atención, pero que es la realidad. Es una realidad de muchas universidades que no pudieron enfrentar adecuadamente esto. Por el otro, hay varias universidades que no cerraron y que al contrario, cambiaron su forma de impartir clases, ¿sí?, de la presencial a la virtual. ¿Esto qué nos exigió? Pues hacer cambios en nuestra forma de enseñanza y adaptarnos a nuevos estilos de hacer lo que tanto nos gusta hacer. O sea, en verdad que cuando nos gusta hacer esto, el dar clases, pero pues ahora es a través de una pantalla de computadora. Decíamos algunos colegas, es tan difícil poder estarle hablando a una pantalla de computadora, y que bueno, definitivamente, pero ahí que nos está obligando a desarrollarnos con nuevas destrezas y habilidades tecnológicas, cibernéticas, fílmicas, de grabaciones y auditivas. Es increíble ahora el responder y compartir con los estudiantes de una forma que nos obliga a ser más humanos, fíjense el término, más humanos, con la misma tecnología. A través de la pantalla lograr transmitir el carisma, la dedicación, el conocimiento, el dominio, no solo de la especialidad, sino que ahora de la misma forma de utilizar la tecnología, lo mismo es así como que un enfrentamiento para nosotros como docentes, ¿no? Por otro lado, la realidad es y será, sin lugar a duda, flexibilidad, adaptabilidad, capacitarnos cuando quizás varios de nosotros ya creíamos conocer todo y dominar nuestras áreas. En esta nueva etapa debemos de adaptarnos a esos cambios que las tendencias nos van marcando para enfrentar profesionalmente los próximos años que tenemos por venir, con pilares que debemos siempre sostener desde mi punto de vista en la formación turística, la inclusión, el trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, en equipo y ahora más que nunca con un liderazgo digital. Acababa de leer una entrevista de la directora de recursos humanos es The Future of Work in Europe, y que decía que el COVID-19 impulsa la formación del Optimizer Manager, el gerente optimizador, ¿sí? Se activará la implementación de la automatización de muchas empresas o la robótica, y en nuestros casos, en el área de servicios a través de los robots, pues ya existe. Y un nuevo panorama impulsará la nueva profesión relacionadas con la tecnología y la innovación, sin lugar a duda. Ya es una realidad y las universidades, así como las empresas de servicio, quieren ser visibles en Internet, afianzarse a lo que hacen y aumentar su presencia cibernética. Son esos sectores relacionados con el conocimiento, definitivamente aumentará cada vez más.
y por ahí a una estadística que iba a aumentar para el 2030 de una manera sorprendente, destacando sin lugar a duda el sector de la tecnología, de la información y de las comunicaciones. Sin duda, la salud humana, el trabajo social y todo lo relacionado a la educación. Me llamó mucho la atención haber leído también por algún lado, sí, que las ocupaciones relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, así como los puestos profesionales en gestión empresarial de servicios y asuntos legales, podrían aumentar más del 20% en un próximo año. Entonces, son cuestiones que marcan un panorama de la realidad, del cómo estamos y hacia dónde tenemos que responder. Definitivamente estoy de acuerdo con ese liderazgo virtual, hay que enriquecerlo, hay que fomentarlo, y que nosotros estamos adquiriendo nuevas habilidades, nuevas destrezas para poder seguir haciendo lo que nos gusta definitivamente, pero ahora con ese carisma, y me gustó la expresión, ¿no? Encontrarnos con el lado humano en la tecnología. Gracias, Mónica. Muy bien, muchas gracias, maestra Morfín. Vamos a continuar con el doctor Salvador Gómez Nieves. Gracias. Salvador. Mira, ¿me escuchas? Sí. Bueno, primero, antes que nada, muy buenos días a todos. Es un gusto compartir esta mesa con mis compañeros, amigos y colegas. Todos ellos, por lo que estoy escuchando y conocerlos, son muy interesados en la formación de nuestros jóvenes estudiantes en turismo. Agradezco a Riturdes, a ti, Mónica, por haber organizado y promovido esta mesa tan importante de diálogo y reflexión. Déjame decirle que yo he sido, durante mucho tiempo, es uno de mis campos de estudio. Me ha preocupado mucho la educación superior en turismo. Desde siempre. ¿Por qué? Porque soy un convencido de que solo a través de la educación, pero no cualquier educación, sino la buena educación, la educación de calidad, es nuestra mayor esperanza para salir del subdesarrollo y para afrontar con éxito todos los desafíos que se nos presentan. He intentado, por todos los medios posibles, cambiar la educación en turismo tradicional por otra distinta. En algunos momentos soy un promotor de la especialización de las carreras de turismo. Ya sea en la cuestión de la gestión empresarial, ya sea en el desarrollo turístico, con el propósito de evitar ese estereotipo que nos tienen a los licenciados en turismo, con justa razón de que somos un mar de conocimientos, pero con 1 centímetro de profundidad. He querido hacer que la educación sea más intelectual, a diferencia de los que optan por una formación más técnico-operativa, sin que pretenda menospreciar este tipo de profesiones, pero hay niveles, y hasta en educación también hay ciertos niveles. He pretendido que la educación turística se abra a las ciencias sociales, porque es indiscutible que el fenómeno del turismo es un fenómeno multidisciplinario. He pretendido que por lo menos los alumnos tengan cierta cultura científica, tengan los conocimientos mínimos de lo que es la ciencia, cómo se produce y cómo se genera, y cuál es su producto, por lo menos para qué sirve esto, para que no los engañen, Bueno, quisiera aclarar que que tenemos muchos retos. Si bien soy un pesimista, pero soy un pesimista realista, tenemos muchos retos enfrente, y hoy con la pandemia, el confinamiento y las crisis económicas y sanitarias que estamos viviendo, la educación turística presenta más retos. Me siento en algunos momentos impotente porque los cambios en la educación no han avanzado, pero no me cruzo de brazos. Creo que si todos nos proponemos
nos probemos el cambio, lo vamos a lograr. ¿Ah? Bueno, ya déjenme decirles que estas crisis que estamos viviendo a nivel global están haciendo que las instituciones o las empresas o nos transformamos o vamos a morir. Hoy en día la educación requiere otro tipo de competencias, muy diferentes a las que nosotros considerábamos en la época de la prepandemia. Pero ¿cuáles son estas? ¿Por qué? Porque las tendencias de la educación superior es hacia la digitalización de las empresas, de las instituciones. Necesitamos tener una educación más digitalizada, más tecnológica. Necesitamos adaptarnos, como ya lo decía Mari Carmen, adaptarnos a esta nueva realidad mediante el uso de herramientas digitales. Necesitamos entrar al comercio electrónico, más. Si bien esto era una realidad antes de la pandemia, hoy se incrementó. La ola del comercio electrónico no se va a detener. Oponerse a ella resulta ocioso. La marca DHL cada vez es más conocida, pues no hay día que no aparezca frente a nuestras casas esta empresa entregando paquetería de Amazon. Intentamos enfrentarnos a esa creciente desigualdad socioeconómica, porque esto repercute sin duda en la educación. Inclusive hay desigualdad en los sectores. Hay sectores que han sido más afectados, eso ya se discutía el día de ayer. El sector turismo, cualquiera sabe que el sector turismo y en especial la rama gastronómica y hotelera han sido las más perjudicadas en este momento. Tenemos la reducción drástica de los empleos, ha ocasionado una inmensa cantidad de jóvenes profesionales que se queden en el desempleo o subempleo. Los empleos para algunos, los nuevos profesionistas que están saliendo en este momento, se enfrentan a una realidad que no les asegura un empleo profesional y bien remunerado. Los afortunados que conservaron su empleo, aunque son trabajos mal pagados. Esta problemática, en lugar de resolverse, se agrava con la situación de la educación que tenemos. Planes de estudios obsoletos, poca vinculación de nuestros programas educativos con el sector productivo. Inclusive, nuevas competencias se están desarrollando como la innovación, el emprendimiento. Necesitamos un modelo educativo más centrado en este tipo de competencias. Necesitamos educar hacia el emprendimiento. Perdón, no me fijé cuánto me falta, Moni. Nos faltan 5 minutos. Perdón. O sea, educar más hacia el emprendimiento. Esta temática no ha sido atendida de manera seria y frecuente en nuestras universidades. Déjenme comentarles 3 testimonios que me ha tocado vivir, y son casos, posiblemente no podemos generalizar, pero lo poco innovador que somos. Cuando me tocó coordinar los pueblos mágicos, la mayoría de las autoridades, empresarios, todos esos actores que representan a estos destinos turísticos, las propuestas más recurrentes es: instáleme una tirolesa o créeme un pequeño museo. Pequeños museos que ni siquiera los pobladores los visitan. En el campo del emprendurismo, por ejemplo, todos quieren abrir, en las carreras de gastronomía, abrir negocios de pizzas, alitas o sushis. En el tema de la gastronomía, todas las instituciones quieren formar, aunque en el papel digan cosas diferentes, en los hechos es una realidad, quieren formar cocineros o más pomposamente chef, como se dice. Coincido con Mari Carmen de que necesitamos adaptarnos al cambio, porque si no nos adaptamos, vamos a morir entonces. El entorno en que nos alrededor se está transformando constantemente. Solo aquellos que logran adaptarse y darle solución a sus necesidades tendrán mejores áreas de desarrollarse profesional y personalmente. El trabajo colaborativo, aunque es una competencia que ya se venía desarrollando desde antes de la pandemia, hoy va a tener mayor énfasis. Es una competencia profesional que debemos
desarrollado. La pregunta es cómo desarrollar esta competencia en un ambiente virtual. Si de manera presencial no lo lográbamos, la pregunta es cómo le vamos a hacer para que los alumnos trabajen en equipo y de manera colaborativa en este ambiente virtual. El pensamiento crítico y analítico, el realizar muchas cosas a veces de manera automática, sin cuestionarse, hace que muchos legitiminen cosas tremendas como teorías conspiradoras. Los alumnos son muy dados a admitir como verdad todo lo que leen solo porque lo dice una gran institución o un prestigiado académico. En la ciencia hay dos principios básicos que toda persona debe seguir: el escepticismo y la no autoridad. No porque lo dice un afamado autor de un libro, dice la verdad. Ese es uno de los principios que tenemos que tener. La tecnología y el mundo digital son dos competencias que debemos desarrollar. Hoy estamos saturados de inteligencia artificial, robotización, Internet de las cosas, Big Data, 5G. A pesar de, es una tendencia, a pesar de eso, existe cierta resistencia de las universidades para entrar a esta era de la tecnología. Un mundo digital basado en datos. También estamos en esto. Me pregunto, ¿en verdad los programas educativos de turismo y sus variantes están formando profesionistas capaces para gestionar y aprovechar correctamente los datos en la toma de decisiones? ¿En verdad nuestros egresados tienen los conocimientos y las habilidades necesarias para poder utilizar información que proporciona Big Data, el Machine Learning, la realidad virtual y la inteligencia artificial? Estoy seguro que los profesionistas no tienen estas competencias. Otros retos que debemos de enfrentar con mayor relevancia es inclusive lo considero el más importante, es el cambio de actitud de autoridades, de profesores y alumnos. Ese cambio de actitud para actuar con responsabilidad, sin simulación o engaños, de reconocer que no sabemos, la humildad, de respetar a la ciencia y las limitaciones que tiene el conocimiento, sin dogmas, y superarse académicamente sin conformismo. Bueno, yo aquí le paro. Muy bien, muchas gracias, doctor Salvador. Bueno, pues creo que han sido reflexiones muy interesantes desde mencionar a uno de nuestros expositores que la adaptación se dio en unas horas. También aquí algunas universidades, a lo mejor tardamos un poquito más, pero creo que en unos días o una semana ya estábamos trabajando de esta manera. También el dato que nos da la maestra Morfín sobre que algunas universidades tomaron esta decisión de postergar la educación hasta 2001. Este cambio que es necesario, que coinciden nuestros panelistas, este cambio que se requiere con carácter más innovador, con el conocimiento tecnológico, a lo mejor con esas nuevas competencias que va a requerir que los programas educativos incorporen todas esas competencias relacionadas con la tecnología, con esta parte de leer, de tener nuevas hipótesis, decía el maestro Figuerola, de ser más críticos, de no dar por sentado lo que leemos, que ha sido un problema por los últimos años tal vez, y que tal vez se pueda acrecentar en los últimos meses que estamos pues recluidos y prácticamente viendo solamente las cuestiones tecnológicas. Una complejidad importante mencionaba el doctor Figuerola y que se requiere entonces atender esa complejidad, atender esas relaciones. Una situación inédita, nos decía el maestro Rafael, nos daba datos muy importantes, quisiera rescatarlos sobre el cambio que ha habido en las universidades últimamente. En un principio se tenían investigadores que era 1 de 9 en las escuelas y ahora se tiene 9 investigadores en programas educativos. Sin embargo, la parte que resaltaba el maestro Rafael es esta necesidad de las horas prácticas que requieren los estudiantes en turismo, que no se está pudiendo dar de una manera adecuada porque efectivamente hospitales y otras áreas están en este momento abiertas, pero donde más ha pegado, coincidimos porque somos estudiosos del sector, donde más ha pegado es en el sector turismo, restaurantes, etcétera. Entonces,
esta estrategia de dejar esta parte práctica, digamos, para este año, esperando que la solución esté el año que entra con la vacuna y con que todos nos vacunemos. Yo no sé cuánto tiempo nos podrá llevar esto, pero esperemos realmente en enero tener esta nueva normalidad y que ya estemos con todos los sectores o subsectores abiertos para poder hacer este tipo de prácticas. Modelos educativos que requieren reestructurarse, pero que requerían una reestructuración desde antes de esta pandemia, pero que ahora nos obliga a atender esas nuevas necesidades que se requieren, ¿no? Por último, me encantó poder y me gustaría resaltar la parte de humanizar esta parte de la enseñanza, porque bien puede ser un tanto más sencillo cuando nosotros nos encontramos en las aulas, cuando tenemos ese contacto con los estudiantes, cuando logramos hacer ese clic con ellos, pues ¿qué pasa ahora cuando estamos trabajando a través de esta tecnología? Entonces se requiere trabajar en ello y requerimos seguir capacitando a los profesores. A lo mejor podemos pensar que ya estábamos capacitados, algunos ya más grandes que otros, que sienten que ya habíamos avanzado hasta donde teníamos que avanzar en la enseñanza, pero esta nueva realidad nos dice, necesitamos aprender cosas nuevas, que es parte, yo creo, de la realidad cuando trabajamos en el ambiente educativo. Empatizar a lo mejor la digitalización, las nuevas competencias que mencionaba el doctor Salvador Gómez Nieves, en esas nuevas competencias que son requeridas precisamente para estos profesionistas en turismo. Bueno, creo que fueron información muy valiosa. Yo nada más me permití hacer un resumen para rescatar con ustedes. Quisiera en ese sentido irnos a esta segunda parte de las preguntas que teníamos programadas. Para irnos a esa pregunta importante, pensaría yo, que nos da cierre a lo que queríamos discutir el día de hoy, y es cómo garantizar la educación superior de calidad en el marco de esta pandemia y tal vez lo que viene después de esto. Adelante, doctor Figuerola. En la línea que nos propone Mónica, yo he pensado, he estudiado que hay una serie de competencias que a partir de ahora los profesionistas, los profesionales del turismo, los empresarios, los sujetos que han de gestionar, dirigir, han de preocuparse más por tener un mayor conocimiento, una mayor práctica, una mayor identificación, una serie de áreas del trabajo y de la educación y del conocimiento. Yo creo que a partir de ahora hace falta profundizar mucho más en el desarrollo y dirección de los proyectos. Ha habido en el pasado cierta liberalización, cierta facilidad. A partir de ahora, en este nuevo mundo, en esta nueva normalidad que se nos está ofreciendo, hace falta un desarrollo, digamos, más riguroso en el desarrollo de proyectos, de cualquier tipo de proyecto en el marco de la actividad turística, por no entrar en detalle. También la dirección de recursos humanos hay que fortalecerla, profundizarla, hacer lo posible para que a través del conocimiento del trabajador se le pueda integrar, incorporar, hacer posible una mayor cercanía con los cuales, con su obligación y con sus objetivos. La especialización económica, alguien pensará que como economista, pues pienso siempre en que hace falta hacerla rigurosa. La especialización económica no guarda los condicionantes, los límites que debiera. Hemos hablado aquí, los ponentes han presentado una serie de sugerencias sobre la tecnología que se avecina. La caracterización técnica es lo que va a manifestarse de una forma mucho más evidente que en el pasado. Esa caracterización económica de cualquier proyecto. La base estadística y matemática. Hace falta que empiecen a creer en ella, pero para que se crea más en las estadísticas y en las matemáticas, hace falta que de verdad sean más rigurosas. Sin ese esfuerzo estadístico y matemático, no vamos a caminar mucho mejor. Por
tanto, esto es uno de los temas fundamentales. Y por último, en estas competencias que yo he destacado, yo hablaría como la influencia y especialización en los aspectos psicológicos y sociales del mundo del turismo. Hay mucho economicismo, quizás culpables somos los que lo defendemos, pero también hay que pensar que el turismo se mueve en un mundo social, cultural, psicológico, y todo esto son competencias que han de ser más demandadas por el mercado de trabajo profesional. A veces a mí me duele mucho encontrarme con un empresario y decirle, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué pretende? ¿Qué quieres que te formemos? Y a veces ni siquiera lo saben ellos. Lo que hace falta es tener conocimiento de cuál es el proceso de demanda de actividades, de conocimiento que se requiere del trabajador. También, yo quería brevemente también cómo garantizar la educación superior de calidad en el marco de la pandemia. Esta pandemia que nos está... Hoy es un día para Madrid, se acaba de decretar la nueva confinamiento de Madrid y sus municipios. Entramos en otro proceso de control, etcétera, con lo cual al sector turístico le está haciendo un daño. Yo acabo de emitir el último parte, digamos, de las pérdidas hasta el mes de septiembre, las pérdidas del sector en general, el hostelero y separado el turístico. En este momento, las pérdidas de producción están en el 60% sobre el año pasado. Y lo que nos queda de perder de aquí a final de año. Aunque este año terminaremos con un valor de producción del orden del 80%. Ahora perdido en términos de renta más del 20%. Bueno, ¿qué nos garantizaría esa educación superior? Primero, hace falta un mejor conocimiento del crecimiento de los mercados, de cara a establecer modelos de identidad entre empleo, formación y necesidad. Hace falta proyectar el futuro, creer más en la proyección, en la previsión de modelos que nos orientan. Yo no me gusta, no debería decir esta serie de cosas, pero lo que estoy prediciendo desde el mes de marzo, que me pidieron la Mesa Nacional y las demás entidades empresariales de España los datos, y no me estoy equivocando, y se pueden proyectar el futuro y se puede conocer bastante mejor de cara a estructurar estrategias de empleo, de formación, para evitar las crisis que se producen. Hace falta idear planes de estudio más inteligentes, más operativos, más cercanos a lo que se requiere en las empresas y en los productos que salen a los mercados. Hay que desarrollar procesos educativos experimentales. El experimento, la práctica, es tan fundamental como la teoría. Por tanto, hace falta forzar más el estudio de procesos educativos más experimentales. Y también establecer modelos de maximización de resultados, sabiendo hasta dónde se puede crecer, hasta dónde se puede conseguir, cuáles son los beneficios esperables. Por aquí me lo dejo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pedirle al maestro Gutiérrez Niebla que hable, pero antes me voy a permitir leer una omisión que hice respecto a su currículum, que creo que es la parte fundamental, porque es lo que está haciendo actualmente. En 2002, él fundó y es presidente desde entonces el Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística Gastronómica de México, CONAED, organismo reconocido por COPAES como el único organismo acreditador de la educación turística y gastronómica en México, y con la finalidad de realizar procesos de evaluación con fines de acreditación internacional. Se denomina Consejo para la Acreditación de la Educación Turística y Gastronómica. Es la parte de nuestro presidente de CONAED. Disculpe por la omisión. Ahora sí, maestro. No pasa nada, Mónica, muchas gracias. Miren, quiero continuar diciendo, en primer lugar, retomar algo de lo que mencionó mi querido Doc Gómez Nieves, con relación al emprendimiento. Si bien todas las carreras tienen programas de formación de emprendedores, solamente el 5% tiene registro de cuáles son los proyectos generados por esa acción. Entonces dice uno, bueno, si nosotros como organismo lo que evaluamos está basado en resultados y no solamente en procesos,
si te sirvió o no te sirvió, si funcionó o no funcionó, sino cómo puedes saber si lo estás haciendo bien o mal. Y bueno, pues esto es uno de los grandes retrasos, vamos a decirle así, porque ya nada más con tenerlo, ¿no? Porque lo anuncian en sus modelos educativos. Y bueno, sí, pero ¿funcionó o no funcionó? ¿Cuántos chavos crearon algún proyecto emprendedor que realmente hayan trascendido más allá de la carrera y que se haya llevado a cabo, aunque hayan fracasado, que a esa edad no es fracaso, son experiencias, ¿no? Pero si no medimos ese tipo de cosas, ¿cómo vamos a poder decir si lo que estamos haciendo sirve o no sirve, ¿no? Por otro lado, dentro de las competencias que se están mencionando, es cierto que el área de los empleadores, perdón que lo diga, pero yo desde que iba hotel tras hotel a evaluar a cada uno de los practicantes de la carrera que yo dirigía, era uno de los puntos fundamentales, era una investigación informal, digámoslo así, era una especie de sondeo, en donde yo les preguntaba siempre, ¿qué necesitas de aquí a 15 años? Y se me quedaban viendo con una cara así como de, y eran preguntas al director de recursos humanos de cadenas, ¿eh? Y nadie me sabía decir, todos me contestaban lo mismo que se dice hoy en día. Manejo de idiomas, planeación estratégica, visión sistémica, la cuestión de la tecnología. Bueno, sí, la tecnología, pero solamente el 60% de las carreras cuenta con software especializado referente a su disciplina, ¿no? Entonces, bueno, los chavos llegan allí y a ver, pues, ¿cómo le haces, no? En muchos casos creen que por manejar estas cosas ya son muy tecnológicos. A mí me llama la atención que antes nos quejábamos de que los chavos estaban todo el día con el celular en la mano, contando una vida que no vivían porque la estaban contando y no les daba tiempo. Pero resulta que ahora que ya tienen todo y que se les dio gusto, vamos a decirle así, vamos, es irónico lo que estoy diciendo, se les dio gusto en el sentido de que ahora todo se maneja con estos aparatitos, ¿no? Bueno, querían mole, pues mánchense, y perdón que lo diga tan coloquial, pero resulta que no saben utilizar nada, nada de nada más allá del WhatsApp, que te atascan con 20,000 estupideces todo el día, y eso es de todo mundo, no estoy hablando solo de los chavos, pero el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, y hay quien te ve feo porque tienes un Facebook, bueno, pues ahorita se están utilizando, ¿no? Entonces, bueno, los empleadores no tienen ni idea porque siempre hemos estado divorciados. La universidad por un lado, la empresa por el otro, el gobierno por el otro, disque haciendo, y resulta que hasta que no estemos juntos y la universidad realice la investigación, la empresa la financie y el gobierno la facilite, no vamos a salir de este subdesarrollo. Ahora, retomando también lo que dijo Chava, el doc, pensamiento crítico. ¿Cómo podemos formar en pensamiento crítico a chavos que de alguna manera piensan que ser crítico es criticar a media humanidad y destrozarla sin fundamento, ¿no? Y entonces hay que mandar vía las redes a destrozar a alguien. Bueno, no hay pensamiento crítico mientras haya analfabetismo funcional. Y ese es un problemón para toda la educación superior de todo el mundo, no solamente en México. No les gusta leer, no hemos sabido inculcarles el hábito de la lectura. Aquellos chavos que de repente uno ve que tienen que son propositivos y que te cuestionan, etcétera, y yo siempre les digo, cuestionen hasta lo que yo les estoy diciendo, eh, esos les preguntas después y resulta que sí leen, que sí les gusta leer. Porque, pues, vamos, olvídense ya de si tienen faltas de ortografía o no. No, 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 es que no entienden la mitad de las palabras que decimos. ¿Por qué? Porque así los formamos. Entonces, los empresarios dicen que necesitarán tener competencias tecnológicas, estratégicas, idiomáticas, las mismas que les acabo de mencionar de los años 90. Y bueno, pues es que las propias empresas no tienen investigación, no generan conocimiento de nada, ni siquiera de sus resultados, nada más. Hoy en día, pues ya lo sabemos todos, lo único que cuenta es el dinero, ¿no? Desafortunadamente es el valor más fuerte. Y es desafortunado porque esa es una consecuencia y no un objetivo. Y bueno, con relación a los modelos educativos, también decirles, vi en el chat
un comentario de que los modelos educativos necesitan contemplar la parte humanista que mencionaban Mari Carmen y el doc Gómez Nieves, ¿no? Todos los modelos educativos lo contemplan, todos. Ahora, ¿cómo lo llevamos a cabo? Los cómo es la clave, ¿no? Y la clave en una disciplina como la nuestra o las nuestras, por ejemplo, es que entran 10 estudiantes en primer semestre o primer cuatrimestre o primer ciclo, como le quieran decir, y solamente 5 terminan. Y de esos 5 que terminan, solo 3 se titulan. Entonces, ¿qué estamos generando? Otra problemática importante a solucionar es concientizar a los aspirantes de que aquí no van a viajar ni van a conocer a mucha gente. Y, bueno, y cámbienlos de grupo de trabajo en algún equipo en su clase y te van a decir, no, pero es que yo a ella no la conozco, no que querías conocer a mucha gente. Entonces no puedes estar con todos toda la carrera, los mismos, ¿no? Ese tipo de cosas también afectan mucho. Otra cuestión es la deserción, que va a aumentar, obviamente el abandono va a aumentar. Si ahorita es la mitad los que se van porque creen que vienen a viajar mucho y a ser chefs de probeta, como lo decía el doctor, bueno, pues no, eso no es cierto. Yo estudio para chef. ¿Quién estudia para jefe? Ni siquiera saben que en francés quiere decir jefe, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones que de alguna manera tendríamos que solucionar, pero es cierto, la flexibilidad de la que hablaba Mari Carmen es algo que yo creo que a las universidades les va a tener que caer, como decimos en México, el 20, porque no es posible que sigamos con esas normativas del siglo XVI y que sigan. Yo siempre me he opuesto a pase de lista en la educación superior. ¿No se supone que lo estamos formando para la vida y no solo para el trabajo? ¿Cómo les pasamos lista a los adultos y los queremos formar como adultos y los tratamos como niños? Y 80% de asistencia para tener derecho a calificación final. Bueno, si el chavo sabe, a mí qué me importa si vino 3 veces o 20. La cuestión es que lo demuestre con producción y por escrito y que lo sustente. Pero son un montón de cosas que suenan muy ideales, pero dice uno, estamos en el siglo XXI. Con todo y la pandemia, a lo mejor tenemos un montón de oportunidades producto de la pandemia, ¿no? A lo mejor ahí encontramos áreas de oportunidad, como se dice ahora, a todas las fallas, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta que esta deserción o abandono también está impactando desde la aspiración a estudiar estas carreras, porque ahorita todo el mundo dice, no, pues el turismo, ¿para qué lo estudias? La gastronomía, ¿para qué la estudias? ¿Para qué? Si está todo cerrado, ¿no? No tienes futuro ahí y nadie se da cuenta que van a salir dentro de 4 años y medio. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de 4 años y medio? Y con esto voy a cerrar. La pregunta ya no es qué va a pasar. La pregunta es, pase lo que pase, ¿qué necesito hacer y cómo lo voy a hacer? En ese sentido, yo creo que tenemos un reto enorme, más que nunca, y bueno, pues a echarle más cacumen al asunto, porque echarle ganas, todo el mundo le echa ganas, pero nadie hace nada, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con este tipo de cosas y sobre todo a mí lo que más me preocupa es el analfabetismo funcional. Ya no puedes ni hacer bromas porque el sentido del humor requiere de cultura. Entonces, bueno, con esto cierro. Muchas gracias, Con Mónica. ella. Adelante, maestra Morfín, les pedimos, les recordamos que el panel está planeado para 2 horas por la cuestión de que tenemos 4 panelistas. Después de la participación de la maestra Morfín y del doctor Salvador Gómez Nieves, vamos a tener nuestras preguntas. Si quieren irnos escribiendo las preguntas en el chat o podemos hacerlas en vivo. Adelante. Gracias, Mónica. Pues retomo de Rafa y de Manuel varios puntos, ¿sí? Hay que retomar que es fundamental formarse en competencias digitales relacionadas con lo que ahora nos está pasando, ¿no? Pero no hemos mencionado, por ejemplo, el comercio electrónico, el marketing digital, ¿sí? Del mismo modo, en las redes sociales, pues nos van a ofrecer una oportunidad para mostrar lo que sabemos hacer. Y es lo que tenemos que hacer nosotros como docentes, ¿no? Hacer uso de todas estas herramientas para poder mostrar lo que sabemos hacer. No olvidemos que desde hace, no sé, más de 20 años, el impacto de la tecnología junto con la globalización de la economía ha provocado una evolución exponencial de los mercados de trabajo.
pero la capacidad de aprendizaje constante se ha convertido en la competencia más demandada en los últimos 5 años y seguirá siendo demandada. No solo necesitamos esa adaptación al cambio, sino una adaptación al cambio constante, con visión y permanente, y una constante, un estado constante de estar consciente de que necesitamos irnos adaptando, ¿sí? Ya comentaba anteriormente que el contexto actual, volátil e incierto, demanda ser aún más flexible a la hora de cambiar nuestra forma de trabajar, de relacionarnos, de buscar nuevas soluciones para todos. Se requiere un perfil, yo diría, innovador, curioso, con inquietudes para formarse y de desarrollar ideas creativas y lograr saber transmitirlas, porque eso yo creo que es fundamental. Si a mí me pusieran a hablar sobre habilidades o competencias, pues fíjense que las primeras serían la habilidad para escuchar, para comunicarnos, y ahora cibernéticamente más, yo diría, ¿no? El dominio de las herramientas digitales, pero sin olvidar las habilidades blandas, como la comunicación y el trabajo en equipo. La capacidad de respuesta flexible y adaptativa. Crear, implementar con agilidad, habilidad de hacer ajustes finos rápidamente. Y yo no sé, en algún momento me preguntaban, ¿cuál sería el nombre de esta cuestión que analizo? Pues es una perspectiva de la hospitalidad de hoy, atender, cuidar, responder a mercados emergentes con necesidades específicas de seguridad y bienestar, necesidades de contacto humano. Ahora, ¿cómo garantizarlo? Pues es interesante, ¿no? Habiendo hecho suya esta tecnología, porque habemos quizás algunos profesores que no hemos sido muy empáticos con la tecnología, ¿no? Nos ha costado trabajo, pero si hacemos nuestra esa tecnología, respondiendo con esa flexibilidad de adaptación a las nuevas destrezas y habilidades, ahorita tenemos universidades en donde se ha invertido para equipar ante esta respuesta del COVID, en donde las nuevas formas, a través de estar transmitiendo con cámaras de filmación, aprender a grabar una filmación, a cómo filmar sin que tú tengas errores para poder seguir proyectando todo esto, el haber equipado diferentes laboratorios en donde estamos transmitiendo el laboratorio como tal, a través de cámaras, a través de micrófonos, a través de filmaciones, que hasta uno que nunca filmaba, pues tuvimos que aprender a filmar a la distancia, ¿no? La adaptación de estos lugares, pues ha sido interesante. Algunos profesores de la universidad, a mí me ha sorprendido. Es que desde la casa, pues fíjate, Mari Carmen, te enseño cómo está mi oficina en casa. Pues han puesto hasta cámaras, pantallas para hacer un escenario, no sé, un salón de filmación en donde ellos puedan estar con esa felicidad de poder transmitir con un equipamiento, pero obviamente se necesita esa facilidad de saber grabar en vivo y poder proyectar lo que ellos quieran. En lo que es mucho de estos perfiles profesionales, ¿qué es lo que demandan las empresas allá afuera, ¿no? La vinculación del sector digital, dándonos perfiles en el mundo digital como el análisis de datos, la ciberseguridad o el marketing digital, que ya decía como el comercio electrónico, ¿sí? Que surge a raíz de los cambios tecnológicos y digitales que en el mercado y el entorno nos está exigiendo cada vez más. Por lo tanto, más allá de esta formación, es fundamental tener una empleabilidad sostenible, conocimientos y competencias que nos permitan poder cambiar de trabajo o sector más fácil, adaptabilidad y respuesta inmediata. Para ello se necesita no solo la formación, sino un cambio de mentalidad. Hay que estar aprendiendo y renovando nuestras competencias constantemente, porque los cambios del mercado laboral son imprescindibles. Y ahí está la muestra, se están dando cada vez más. Por lo que es cierto que la época o la situación digital ha venido para quedarse, lo comentaba Salvador.
Sí, si bien es cierto que el mercado va a demandar más perfiles con competencias digitales, la importancia es adaptarnos a interactuar, pensar y comunicarnos de forma digital, sin lugar a duda, tanto internamente como externamente. Por eso, pues yo he enmarcado así como que un nuevo perfil, y ese nuevo perfil debe ser integrado por un liderazgo virtual, colaborativo y de autorresponsabilidad. Desde mi punto de vista, esa sería mi aportación. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Morfín. Muy bien, muy interesante. Vamos a continuar con el doctor Salvador para cerrar la ronda de los panelistas. No está abierto el micrófono, Salvador. Perdón. 1. ¿Qué hacer para asegurar la educación superior en turismo? La calidad de la educación superior en turismo. Muchas cosas, pero creo que voy a señalar los principales. 1, dejar la simulación y el engaño. Hace rato decía que el emprendurismo, si bien se da casi en todas las universidades, en todos los programas educativos de turismo, y no turismo también, porque no es exclusivo de la carrera de turismo. Muchos de lo que se está haciendo emprendurismo no es muy serio. Muy serio. Me ha tocado ir a exposiciones de emprendurismo, especialmente en el campo de la gastronomía, y sinceramente dejan mucho que desear. Voy a poner el caso del CUSEA, por ejemplo. El CUSEA cada año organiza una Expo Market, por ejemplo. Más de 250 expositores de todo el CUSEA, especialmente de las carreras de gestión empresarial. El 70% de los negocios emprenduristas, de los emprendurismos, son de alimentos y bebidas. Y la mayoría de los alumnos que están ahí, el 80% de los alumnos, no son de turismo, ni son de gastronomía. Son de todas las carreras que da el CUSEA, recursos humanos, mercadotecnia, negocios internacionales. Pero te encuentras de que ya cualquier persona que abra una cafetería ya es un emprendedor profesional, que no tiene nada de innovador. Son negocios muy repetitivos como los que señalaba. La otra, necesitamos transformar, pero de manera radical, la educación turística. No podemos seguir haciendo parches. No podemos con palabras con renovar o reparar el sistema de educación. La educación necesita un cambio profundo. Y ya lo necesitaba desde antes. Hoy con la pandemia se requiere. Cuando yo hablo de competencias, y que habló también Mari Carmen, de competencias tecnológicas, no son aprender programas, no se trata de aprender programas especializados en hotelería o en viaje. Se trata de aprender con herramientas mucho más allá que te ayude, como le están haciendo ahorita los economistas, preparándose en analizar datos, los big data. O sea, quien anda haciendo encuestas de manera física, pues ya quedó desfasado. Cuando los datos están por todos lados a través de las tecnologías digitales. Entonces, todo el mundo tiene que cambiar. Todos tenemos que cambiar. Y quien no cambie de manera radical, pues va a quedar fuera de esta adaptabilidad que tenemos. Pero no todo es tecnología, es cierto. Se requieren principios de la ciencia, se requiere como, inclusive para la economía, para saber el marketing digital que habla Mari Carmen, sí es cierto. No todo es tecnología. Se requiere conocimientos básicos de la economía conductual, de la economía racional, la clásica, la economía racional. Necesitamos conocimientos de humanidades, como saber la conducta, la cuestión de la psicología, la conducta, la cultura. Si bien, quiero aclarar que si bien hemos avanzado, ya lo dieron los datos, yo conozco otros datos, yo fui el segundo o el tercero miembro del Sistema Nacional en este país, sí. Ahorita hay más de 150, creo, hay como 100 en la Academia Mexicana de Investigación Turística. Sí. Hemos avanzado, pero la investigación que hemos venido desarrollando es una investigación con poco rigor científico, muy romántica, muy prometedora, y el poco rigor metodológico, teórico que debe tener. Pero yo me pregunto, ¿cómo queremos inclusive a los alumnos les entusiasma mucho este campo de la investigación?
cuando los alumnos saben leer y no saben, y mucho menos saben escribir. Cuando digo no saben leer de manera comprensiva y textos de su nivel. O sea, entonces, ¿cómo queremos que los alumnos generen ideas de cambio, que transformen, si no leen? Ese es un problema de la educación, es un grave problema, pero no es exclusivo de la educación turística, es exclusivo, el problema es del sistema educativo en general. Desde el básico, al medio y hasta el superior, ha sido el grave problema de este. No enseñamos a leer, no enseñamos a pensar, enseñamos a memorizar. No enseñamos a transformar, a buscar el cambio, enseñamos a tratar, un poco a simular que cambiamos, pero no cambiamos lo que no cambiamos. Bueno, pues de todo esto, el reto es transformar los sistemas, es transformar la educación, es transformar las universidades, estamos transformadas. Entramos a una era de Big Data y estoy completamente de acuerdo. ¿Cómo es posible tener carreras de turismo sin nada de estadística? Nada, casi no se entiende. Y carreras de gastronomía. Las desaparecen de los planes de estudio. Y las hemos desaparecido porque hasta en mi propia universidad también. Cuando la tendencia es que hoy todo se hace con Big Data. Y el Big Data no es nada más tecnología, requieres lo dijo muy atinadamente el doctor Figueroa, de estadísticas y de matemáticas. ¿Cómo es posible que los alumnos van a poder entrar o van a entrar haciendo encuestas en la calle? No van a poder hacer análisis de miles de datos. No van a poder. Nuestros futuros profesionistas quedan fuera. ¿Por qué? Porque no saben ni siquiera, saben el curso básico de estadística, es la estadística descriptiva. O sea, no saben nada de estadística diferencial. Y mucho menos saben de matemáticas. ¿Por qué? Porque ni siquiera se enseñan. En algunas carreras ni siquiera existen cursos de matemáticas en las carreras. Cuando las carreras van hacia allá. Cuando lo que vemos en las carreras, las materias de informática 1, informática 2, es software especializado en hotelería y viajes. Cuando otros profesionales están tomando las supercomputadoras, están tomando todos los teléfonos inteligentes, todo lo digital, lo están tomando para hacer sus análisis y tomas de decisiones. Bueno, pues yo termino. Les agradezco, pero sí es necesario que todo el mundo cambie. No podemos seguir haciendo lo mismo, porque si no, como bien lo decía Einstein, seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados de siempre. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Salvador. Creo que una coincidencia, el cambio que creo que viene a través de nosotros, los educadores, los que estamos en el sector educativo, va a ser muy importante en esta nueva era o etapa. Sin duda, pues han sido muy interesantes las reflexiones que nos dieron el día de hoy. Vamos a la parte, directamente a la parte más interesante todavía de este panel, que creo que algunos de ustedes estarán interesados en compartir alguna pregunta, reflexión. Quisiera que me indiquen quién, quitando el audio para identificar quién quiere participar, quién quiere hacer alguna participación. Hola, Moni. Adelante. Sí, Moni, yo de hecho ya la planteé por escrito y el maestro Rafael Gutiérrez tuvo la amabilidad de responderme, pero va en el sentido de proponer así de manera muy provocativa, yo creo empezar por cambiar el discurso, ¿no? Porque lo diría así con todas las letras, descolonizar el discurso educativo, porque me parece que si seguimos hablando de lo mismo, es decir, de competencias de mercado, digamos, el extravío de la educación no va a resolverse. Yo creo que tenemos que pensar en formar para la vida, en formar para la libertad, en formar para ser buenos ciudadanos que tanto requiere este mundo, ¿no? En formar en y para la sustentabilidad, ¿no? Yo comenté en el chat que cuando nosotros nos formamos, las competencias, la palabra competencias no existía. Es decir, el propósito de la educación de las profesiones siempre ha sido formar para el trabajo. Sin embargo, cuando este propósito ha sido más explícito a partir de los últimos 30, 40 años, cuando se acepta de manera casi, digamos, pasiva
inerte, sumisa por parte de las instituciones educativas de que el propósito de la educación es cosificarla, mercantilizarla y someternos a la lógica de mercado, una lógica que además nadie entiende. Aquí todas las expresiones que he escuchado es lo mismo. O sea, ni siquiera los empleadores saben lo que quieren, ¿no? A pesar de eso, el fracaso en el cumplimiento de ese propósito ha sido mayor hoy que antes. Porque además nos falta entender, creo que nos falta entender a todos, y yo me incluyo, cómo este espacio que nosotros creemos aprehensible, tangible, objetivo, no lo es tal. ¿Cuál mercado? ¿Cuáles mercados? Yo les digo, yo soy economista y les digo a mis alumnos, porque doy cursos de micro y de análisis de la organización industrial, que el mercado es una especie de entelequia en la economía. Es la palabra que más aparece en el discurso económico. Todo el mundo habla de él, pero nadie lo ha visto. Y lo digo con todas las letras, ¿eh? Porque el mercado no es ese espacio objetivo donde se encuentran. Por favor, yo creo que si formamos, como antes se hacía, para la ciudadanía, para la integración social, para la cooperación, para la solidaridad, para ser buenos ciudadanos, ¿sí? Para ser honestos, tolerantes, ¿sí? Yo creo que los egresados de cualquier carrera van a tener más éxito, mucho mayor éxito. Insisto, empecemos por descolonizar el discurso educativo. El lenguaje no es neutro ideológicamente. Estamos atrapados, secuestrados por un lenguaje que no nos lleva a ningún lado, ¿sí? Pero seguimos cavando y nos seguimos hundiendo en el mismo discurso. Esa es mi opinión, no quiero consumir más tiempo. Gracias. Muchas gracias, Pablo. ¿Algún otro comentario, pregunta antes de pasarle la voz a nuestros panelistas? Mónica, soy Irma. Adelante, Irma. Bueno, buenos días a todos y todas. Ha sido interesante escuchar a los expertos, que afortunadamente los conocemos, pero yo quisiera plantear algo. Todos dicen una verdad, todos dicen la realidad, la de antes y la de hoy, y la de mañana también. Pero ¿cómo logramos, por ejemplo, decía el profesor Figueroa, lo que se dice, que nunca había oído a un economista que dijera, ¿verdad?, que el lenguaje, que es una de las cosas que yo también nunca he estado de acuerdo de estudiante, el lenguaje que le dan al turismo, por ejemplo. O todo lo que dice el doctor Gómez Nieves, de la simulación y demás. Todo eso era una realidad antes del COVID y ahora también, y después. Entonces, ¿qué no es, voy a plantear, qué no es la política pública la que tiene que resolver esto? Desde luego, tomando en cuenta en primero que hay que entender y comprender al turismo. Por ejemplo, algo que siempre yo me he cuestionado, y además de que me cuestiono, hago la propuesta, ¿verdad? ¿Por qué usamos el término servicio como un sustantivo en lugar de un verbo en turismo? Porque es servir, es acción, por ejemplo. ¿Por qué siempre los servicios? A mí, la verdad, me gusta. Entonces, todo esto, para mí, y es lo que quisiera que me respondieran, ¿verdad?, los expertos panelistas, para mí es la política pública la que debería llevar a una solución de esto, o a un camino, porque tampoco es magia. Esto también requiere tiempo y muchísimas cosas, y los profesores que están también en turismo, muchos, pero ni siquiera tienen el concepto de lo que es turismo, ni la esencia, porque vienen hasta de otras disciplinas. Entonces, es la política pública la que nos debe de llevar a un camino para empezar a trabajar en algo que llegue a ser efectivo lo que hacemos, como resultado, como económicamente, como eso que hablan de que el estudiante debe ser un ciudadano, claro, todo eso es cierto. Pues me gustaría escuchar si esa sería la solución. Ahora, en nuestro país, porque quizás en el mundo son diferentes formas, pero me refiero a nuestro país. Sería eso de mi parte, y felicitarlos, y pues a Virtudes, por supuesto, porque excelente todo lo que se ha hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Irma. En lo que se prepara el siguiente persona que quiera comentar, les voy a leer 2, 3 comentarios. María Castillo dice, es un comentario, buenos días. Perdón, era Carlos Avilés. Sí, Carlos Avilés dice,
en la reconversión de los modelos educativos propuesta por el doctor Gutiérrez Niebla y no desde los planes y programas se deben incluir temas que mencionan la maestra María del Carmen y el doctor Gómez Nieves. Es un comentario. Y tenemos dos preguntas. Es para el doctor Figuerola. Dice, ¿cuál sería el factor determinante del modelo de competencias en el diseño de intervención multidisciplinaria para que los docentes se adapten a esta etapa virtual de la enseñanza a nivel superior del turismo? Y hay otra pregunta más que va dirigida para la doctora María del Carmen, que dice, ¿cómo relacionar el arte, la ciencia y la innovación? ¿De qué forma los productos, experiencias, que dé forma a los productos y experiencias de la información del turismo, que den forma a la gestión, a la usabilidad y la encontrabilidad de las competencias de aprendizaje sostenibles que no produzcan ansiedad en el manejo de información? Si está correcto entendido, doctor maestro Pepe, si no quiere usted intervenir. Y pregunto quién sería la siguiente persona. Adelante. Gracias, Pepe. ¿Alguna otra participación para pasarle la voz a los panelistas? Adelante, Melchor. Bien, buenos días. Un gusto saludar también al doctor Figuerola. Hace muchos años que no lo veía. Con respecto a todo lo que se ha comentado, pues es una realidad muy tajante que tenemos en la educación superior y también desde la formación básica. Hoy en día se están rescatando precisamente algunas acciones educativas con respecto, sobre todo, del medio ambiente. Y con respecto a la enseñanza superior, aparte de que tenemos que enseñar, no educar, enseñar para la sostenibilidad, enseñar para el rescate de valores, porque de unas generaciones hacia acá se han perdido los valores desde la familia. Y esos valores es necesario que se rescaten para el cambio profesional, porque se tienen que aplicar los valores en el quehacer profesional. Y la otra es el uso de la tecnología, es algo que ya tenemos inserto, sobre todo con los millennials que tienen alrededor de 40 años ya de edad. Y todos esos factores de la tecnología son relevantes. Mi pregunta es, hay universidades que ya estamos insertos en este cambio, pero ¿qué tanto sería en la enseñanza desde estas bases que comento a nivel mundial? Muy bien. Gracias. Vamos a escuchar una última pregunta de Arim, que estaba ahorita levantándonos la mano, y nos vamos a ir en una ronda de los panelistas para atender los comentarios de los asistentes. Gracias. Sí, es para nuestro Rafael, respecto a la adaptación. ¿Cómo considera que podría solucionarse el aspecto de la adaptación de los nuevos licenciados en turismo? Porque en el aspecto laboral más que nada, ya que existen muchos egresados que entran a laborar, ya sea en hotelería, en alimentos y bebidas, y ahí se pasan los años. Cuando llega el momento de que cambien a otro área, ya sea contabilidad, administración, o mismo en el rubro entre hotelería, restaurantes, cruceros, agencias de viajes, no lo pueden hacer en adaptabilidad, se les complica cambiar de un ambiente laboral a otro, pero siendo licenciados en turismo debería ser viable que lo hagan y hábiles para hacer este tipo de cambios. Sería... Muy bien, muchas gracias, Arim. Vamos a pedirle entonces al doctor Manuel Figuerola su participación. Bien, he querido entender su pregunta. Realmente era tan larga que no la he podido precisar, pero de alguna forma quiero decir, me quiero comentar, yo soy un hombre enamorado de los modelos. Todos los planteamientos teóricos, los planteamientos realistas, cuando hago un desarrollo de un proyecto, evidentemente siempre voy al modelo. Entonces, ese modelo que usted plantea, es cuestión de verificar, conseguir que todas las fuentes, yo en mi primera respuesta a la pregunta, la realidad
a la educación superior primo, estaba hablando de la necesidad de desarrollar análisis multisectoriales que dieran la suficiente información para conseguir que los resultados que se obtienen de aquellos, tampoco es una entelequia el realizar un modelo, pensar que evidentemente, no, eso en la realidad no va a cambiar nada, pero al menos ayuda. ¿Qué hay que hacer? Mucho rigor en la información estadística. No hay un modelo que sirva para algo. Yo hago pronóstico, hago modelos de diferente naturaleza, pero la base fundamental es el rigor estadístico. Si no hay información suficientemente amplia, completa, donde, como yo decía antes, se hace un repaso multisectorial de todos los elementos que intervienen en el proceso, o la cuestión de las técnicas que se utilizan no sean las más adecuadas, pues no habremos conseguido nada. Perdone que no la haya entendido mucho mejor de su larga pregunta. Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctor Figuerola. Continuamos con el maestro Gutiérrez Niebla. Muchas gracias, Mónica. Y respondiendo a bueno, varios cuestionamientos y en especial el último que tuvimos, pues quisiera comentar varias cosas. En primer lugar, el que tengamos claro que nuestra área de conocimiento es transversal, que dependemos absolutamente de todo. Yo siempre lo menciono. No hay una sola carrera que no pueda tener trabajo en el turismo. En una ocasión, una estudiante en una conferencia me dijo, ay, y por ejemplo, los astronautas, ¿cómo van a tener trabajo en el turismo? Bueno, niña, se supone que eres la ñoña de la carrera y resulta que no sabes que ya existe el turismo espacial solo para multimillonarios, ¿no? Pero ¿quién va a manejar la nave o el cohete o como le quieran decir, el transporte, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera esta transversalidad necesita verse reflejada y por eso yo me voy más al desarrollo de competencias humanistas y de competencias de pensamiento. Para mí la única competencia que funciona, la única, porque de ahí parte todo, es aprender a aprender. Que los chavos aprendan a aprender, porque así no los tenemos que zambullir en un océano de conocimientos con el centímetro de profundidad que decía el Doc Gómez Nieves, y que es muy cierto. Pero además tenemos otras problemáticas. La problemática, por ejemplo, de los contenidos. En los planes de estudio lo que nos encontramos es que casi ninguna carrera tiene como uno de sus ejes administración de operaciones. Ya no nos vayamos ni siquiera a investigación de operaciones porque ya es mucha matemática, ¿no? Entonces, no hay administración de operaciones y esto no permite que posteriormente esa administración de operaciones con tiempos, movimientos, estrategias, etcétera, después les permita adaptarse a estos cambios que me preguntaban, sobre todo en el ámbito profesional. Y bueno, de alguna manera, cuando tienes a dos personas que pueden optar por un puesto para desarrollarse mejor dentro de la estructura de las organizaciones, resulta que siempre el que estudió otra carrera tiene más idea de la administración de operaciones y de la resolución de problemas que el que estudió turismo. ¿Por qué? Por la falta de rigor, de que ya lo hemos mencionado todos. Hay otras cuestiones, por ejemplo, insisten en todas las universidades que por decreto los chavos van a aprender otros idiomas. Entonces los meten curricularmente y lo que termina sucediendo siendo educación superior, que es lo que tendría que diferenciar a la educación superior de la educación media o técnica, es que ya no nos da tiempo para ver toda la parte estratégica. ¿Por qué? Porque los idiomas se comieron todos los créditos necesarios. Entonces, al tener los idiomas uno dice, bueno, es por decreto, lo mandaron desde la rectoría, ¿no? Sí, pero ¿está funcionando? ¿Cómo van a aprender otro idioma si ni siquiera dominan el español, el castellano? O sea, de acuerdo a un estudio de la UNAM de hace 5 años, que contrastó los resultados del año 2000 con otro estudio similar, en el año 2000 los jóvenes entre 18 y 30 años entre 18 y 25, perdón, manejaban un promedio de 1000 palabras en su vocabulario. 1000 palabras de un idioma que, bueno, sobrepasa el 500,000 de palabras, ¿no?
hace 5 años resulta que ya vamos en 200 palabras. ¿Cómo? Y las muletillas además, ¿no? Entre el güey, entre la cuestión de, pues, tipo así, y lo que vendría siendo. ¿Y si me entiendes? O sea, no puede ser, me explicó. No hay discurso, no hay construcción, y de alguna manera esto, pues, no permite que a la hora que estén en el campo profesional puedan adaptarse y desarrollarse todavía más, ¿no? Otra cuestión muy importante es que resulta que si los idiomas no funcionan y ya no nos dio tiempo de ver porque no alcanzaron los créditos o tendríamos que tenerlos metidos en las universidades 10 años, ya no pudimos ver todo lo estratégico y entonces ya no ven cuál fue el resultado de todas esas bases que les dimos en primeros ciclos, ¿no? Desde el rigor metodológico, el rigor científico, etcétera. Bueno, pues no lo pueden ver porque no lo aterrizan. Al no aterrizarlo se queda ahí como suelto, ¿no? Por otro lado, tenemos la cuestión de la falta de identidad profesional, ¿no? Todo mundo cree que sabe de turismo porque se mueve de un lado para el otro, ¿no? Todo mundo cree que sabe de gastronomía porque sabe cocinar. Pues no, y lo decía muy bien el Doc Gómez Nieves, o sea, en las carreras de gastronomía, el gravísimo error que tienen es que no ven nada administrativo. Todo el santo día están cocinando. Bueno, sí, pero costeame una receta. Hazme una receta estándar. Cámbiame el número de comensales, a ver si sabes calcularme en cuánto me vas a vender un evento, ¿no? Es imposible. Esto es preguntado a chavos de últimos semestres. No estoy diciendo que absolutamente todas, pero la inmensa mayoría no ven la parte administrativa para nada. Y por otro lado, tampoco ven servicio. Hay un desequilibrio terrible entre producción de alimentos, porque todo el mundo dice alimentos y bebidas. No, las bebidas están prohibidas. No se vayan a emborrachar los chavos, ¿no? En lugar de enseñarles a beber, no, hay que prohibir todo. Y a la hora que llegan al campo profesional, a ver, niño, pásame un vermut. ¿Y eso con qué se come? No saben qué es un vermut, no saben qué es un menjule para la veracruzana, no saben un montón de cosas que de alguna manera los clientes piden, ¿no? Y tienen toda la razón, y ya lo dije en la anterior, en mi anterior participación, en que estamos formando para la vida, no para el trabajo. Hay un error terrible en que las universidades sean vistas como algo reactivo que responda a lo que la empresa y la economía requiere. Pues no, perdón, para algo investigamos, ¿no? Las universidades están para responder a las necesidades de la sociedad, entre ellas las de los empleadores. Pero eso no quiere decir que seamos reactivos, no. Somos proactivos o pretendemos ser proactivos y de alguna manera esto pues nos podría ayudar todavía más, pero hay que posicionar la profesión turística ante la sociedad porque desafortunadamente pues no tenemos una buena imagen ante la sociedad, ¿no? Y como todo mundo cree que sabe, hasta que tienen un problema y entonces sí se requiere de un profesional en turismo y gastronomía, entonces ahí sí servimos, ¿no? Pero solo cuando tienen un problema. Entonces, a ver, de alguna manera esto nos plantea una serie de situaciones. Ahorita contestaba yo lo que decía, creo que Melchor, la cuestión de los valores, pues hay que comenzar cuestionando los valores con los chavos para que los hagan suyos a través del razonamiento, ¿no? Con nosotros mismos también. Entonces, bueno, yo creo que de alguna manera esto nos puede ayudar para tener un poco más de claridad, pero pues es imposible ya. Ya llevo 30 años en este rollo y francamente sí veo muchos avances, pero vamos, nunca me imaginé que íbamos a estar en esta situación. No hablo de la pandemia, sino de la educación en general, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, maestro Gutiérrez Niebla. Vamos a prácticamente cerrar con el comentario del doctor Rafael Gómez Nieves. Hay muchos comentarios ya en el chat. No sé si tuvieran oportunidad de revisarlos. Adelante, Salvador. Me da gusto escuchar que esto de que confirman, muchas de mis tesis se confirman con lo que dice Rafael. Y esto también confirma mi propuesta. No es cualquier cambio, es un cambio profundo y radical lo que requiere la educación, si queremos tener la imagen que tienen otras profesiones. O sea, es un cambio radical.
De ahí que, qué bueno, Rafael, que tú lo aceptes, de que ojalá a través del consejo que presides promovieras cambios profundos, no simulaciones, pequeñas reparaciones al sistema educativo que tenemos. Tenemos que cambiar. Y entre esas, pues, entrar también a promover las competencias para la vida. Pues, estoy de acuerdo. Pero cuando uno habla, cuando yo estaba enfatizando mucho en la digitalización, en las tecnologías, en el trabajo colaborativo, todo este tipo de competencias que requiere, que lo demanda el mercado laboral, pues también lo demanda la sociedad también, ¿eh? Y lo demanda la ciencia. Por ejemplo, la ciencia no avanza sin el trabajo colaborativo. O sea, solo por chiripa puedes descubrir, pero la mayor parte de los descubrimientos que ha hecho la ciencia se hace por lo que hicieron los que nos antecedieron, a los científicos. Entonces, el trabajo colaborativo sirve hasta para la familia, sirve para... Y yo entiendo como una competencia, no nomás tener, así se entiende como tener conocimiento, que son saberes, tener habilidades y destrezas, que saber hacer, pero también tener valores y actitudes, que saber ser como persona. Y muchos entramos en esto de saber, en este tipo de valores y actitudes. ¿Cuáles valores son? Voy a poner algunos que yo utilizo. El valor de la responsabilidad, son universales. Ser responsable, ser honesto y ser congruente entre lo que piensas y actúas. En esto, y el mejor ejemplo no es que te dicten un catecismo de estos valores. El ejemplo es, si quieres formar alumnos o profesionistas responsables, pues el maestro también tiene que ser responsable. Entonces yo quisiera en esto entrar y decir, pues termino con esto, y quien crea que la educación virtual es mejor que la educación presencial, pues está engañando. Eso no es cierto. Está engañando primero. Primero porque no son, por las ciertas desigualdades tecnológicas que tienen nuestras poblaciones. O sea, no somos iguales. Existe mucha desigualdad socioeconómica, que algunos tienen acceso a las tecnologías y otros tienen muchos problemas hasta tener acceso al internet y al equipo de cómputos, mobiliario adecuado, espacios adecuados. Muchos viven, me ha tocado, yo tengo alumnos que usan su dormitorio como espacio para aprender, para estudiar. Sus dormitorios. Entonces, eso sería otro, pensar eso. Y que creer que la educación virtual es el uso de pantallas, del Zoom o el Google Meet, pues también anda muy... La educación virtual es mucho más allá de aprender o utilizar una pantalla tecnológica. La educación virtual consiste en tener una plataforma tecnológica que la uses, una plataforma que te permita tener tu programación académica, que te permite tener tu material didáctico, que te permite agendar tus actividades, que te permite diseñar diferentes tareas o actividades para los alumnos, que te facilite la organización de tus cursos. Eso es lo que yo entiendo. Y eso no lo tenemos. Mucha gente está dando educación virtual prendiendo una pantalla que es Zoom o Meet de Google. Eso es lo que cree. Pero no tiene organizado su curso de manera virtual. Entonces, bueno, yo termino con esto. La educación virtual es un complemento a la educación presencial. Se va a quedar la educación, nos guste o no nos guste, vino a quedarse. Vino a quedarse la educación. Y comulgo de que hay que aprender. Pero si cuando teníamos la educación presencial no formábamos esta competencia, imagínense, yo me pregunto, ahora que estamos 100% en educación virtual, ¿cómo vamos a desarrollar esta competencia en nuestros alumnos en aprender a aprender o la autogestionar su aprendizaje de los alumnos? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Salvador. Una omisión, a la mejor intencional de mi parte, para que cierre la mujer de este panel. Maestra Morfín, una disculpa. No te preocupes, al contrario. Quisiera responder un poco lo que a Pepe comentó como parte de esta sesión. Y yo sí quisiera decirte, Pepe, recuerda que todas las funciones y las ocupaciones del turismo, todas ellas están relacionadas con la ciencia, la tecnología, ingeniería, matemáticas, pero también hay que recordar que la actividad en el turismo
se debe entender como esa actividad interdisciplinaria, multidisciplinaria, transversal, ¿sí? Y que nos dedicamos a observar un poquito más allá, podemos descubrir que alrededor de esta maravillosa profesión existen las bellas artes, como la danza, el teatro, la pintura, la música, la escultura, la arquitectura, pero también forma parte de ella las ciencias exactas, naturales, como física, matemáticas, química, biología, agronomía. Además, vamos a encontrar las ciencias sociales como una antropología, historia, letras, filosofía, sociología. ¿A qué vengo con esto? ¿Sí? De que va a haber, sin perder de vista, la habilidad para escuchar y la comunicación. Es un punto fundamental, pero lo dije hace rato, el dominio de la herramienta digital sin olvidar las habilidades blandas como la comunicación y el trabajo en equipo. Ahora, ¿cómo evitar la ansiedad como docentes? Cuidado. Si sabemos hacer y sabemos dominar lo que nos gusta enseñar, no debe haber ansiedad, al contrario, es con esa asertividad y valores, ¿sí? Y esa habilidad blanda de poder comunicarnos para transmitir lo que sabemos hacer, lo que nos gusta hacer, lo que nos permiten hacer, lo que podemos investigar. De ahí que entonces podemos hacer esto sostenible, porque sostenibilidad significa sostenerte por sí mismo. Por lo tanto, si no eres capaz de sostener un curso delante de un grupo, híjole, pues esa asertividad tendríamos que trabajarla como primer lugar. Por mi parte sería todo. Espero haberle contestado a Pepe esa inquietud que tuvo. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Pues cerramos. Me voy muy contenta. Realmente creo que tuvimos un muy buen panel, excelentes reflexiones, excelentes invitados y creo que nos llevamos muchas cosas para reflexionar a nuestras instituciones educativas en beneficio de la educación, que era la intención de este panel. Yo quiero agradecer enormemente a los panelistas que se dieron el tiempo para estar con nosotros el día de hoy. Agradezco a nuestros colegas Riturdes por acompañarnos en este evento, al Consejo Directivo que fue parte de la organización de este evento y bueno, esperamos vernos muy pronto. Síganos por nuestras redes sociales, tenemos en Facebook Riturdes y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por su asistencia. Nos vemos al ratito en la asamblea de Riturdes.